¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos nuevamente a otra clase más, a otra sesión más. Y en esta ocasión vamos a realizar cada una de las lecturas, no todos los trabajos, porque pues son bastantes trabajos, pero la mayoría de esos trabajos coinciden con el tema, es decir, no digo que se copiaron ni nada, pero el tema es casi igual. Tuvieron casi los mismos comentarios del tema, con fechas de hecho, y casi concuerdan todos con la misma historia, con cada una de las cosas que ustedes investigaron. Así es que sí utilicen su propio trabajo para poder estudiar para el examen, ya que de ahí vienen las preguntas. Posiblemente te puedas preguntar, no, es que lo mío puede ser muy distinto a mi compañero. La mayoría puso casi lo mismo, tal vez diferente, tal vez diseñado diferente, pero es casi la misma información. Entonces en este caso voy a explicar cada una de las informaciones, ya que todos concuerdan. Repito, nada más varía a lo mejor el diseño, cómo pusieron ciertas historias, a lo mejor algunas cosas lo omitieron, otras no. De todas formas se van a dar cuenta cuando ustedes estén escuchando la lectura y la explicación y vean su trabajo y dirán, yo lo tengo un poquito diferente a mi compañero, lo tengo casi igual. Entonces, para que también lo utilicen para estudiar para el examen. Bueno, agradezco a todos aquellos que ya están aquí en el chat. Recuerden pues poner su nombre y la palabra asistencia, y con eso es suficiente para tener la asistencia, ¿no? Así es que bueno, pues vamos a comenzar. Ya veo que ya se están sumando más, y pues vamos a comenzar con el día de hoy, con este tipo de trabajo de explicación. En el caso de su compañera, ella también puso la historia de la Ligie, y vamos a ver qué puso. Obviamente muchos de ustedes pusieron casi lo mismo. Dice, no existe una fecha concreta del origen de las aduanas, pero hay constancia que en Roma las aduanas existen desde la primera monarquía y la creación se atribuye al rey Anco Marcio, quien fundó el puerto de Ostia Antica, en la desembocadura del Tíber, a 35 kilómetros de Roma. Ese es referente a lo que es Roma. En Grecia, las aduanas existieron desde los tiempos más remotos, y de la importancia del tributo aduanero nos da una idea Aristóteles al decir que los ingresos ordinarios de los estados griegos se limitaban a los patrimoniales sobre el consumo y los aduaneros, añadiendo que de estos últimos obtenía el estado a obtenerse sus mayores ingresos. Los fenicios, grandes navegantes, fueron los que iniciaron el registro de las operaciones para el comercio de importación y exportación. A ellos le siguieron las cartagenses, grandes comerciantes en el mar Mediterráneo. Hasta aquí los dos párrafos que ustedes están observando. Hace muchos años, pues la pesca o todo lo relacionado con el mar era lo que más se daba, era lo que más se podía vender o comprar. Igual, en aquella época pues también había otros países en el cual, oye, sabes que yo te cambio cierto producto por otro. Queriendo o no, ellos ya empezaban a importar y exportar. Tal vez no, el término no era el mismo que ahora, pero pues ya utilizaban eso, ¿no? Ya había formas de decir, bueno, está bien, yo te voy a pasar este tipo de comida y tú me vas a pasar ese tipo de cosas, ¿no? Podemos decir de país a países. Obviamente a lo mejor en aquel tiempo no había o no existían los nombres de los países de ahora. Me imagino que ustedes, que son unas personas que se acuerdan mucho de sus clases cuando iban en historia de México, historia internacional o historia universal en la secundaria, llegaron a ver los fenicios, los griegos, que eran muy buenos para el mar, ¿no? Y siempre utilizaban alimentos para poder vender. Entonces por eso menciona también aquí a los fenicios. Pasa un poquito del tiempo. Dice que a principios del siglo VIII España fue invadida por los árabes e introdujeron las aduanas en nuestro país, llamando pontazgazo el derecho que pagaban las mercancías que se transportaban en un lugar a otro. Es decir, empezaban a cobrar, se podría decir, como un tipo de impuesto. El pontazgo continuó durante el feudalismo y constituyó un instrumento de financiación de los nobles en las tierras de su propiedad, y de los vasallos debían pagar prácticamente un impuesto por pasar mercancía, ¿no? Por extensión, a partir del siglo XV y XVI se denominó a toda exacción que se cobrara a los ciudadanos que cruzaban los puentes de las grandes vías que comunicaban las poblaciones para asistir a los mercados. Entonces, gracias a esa idea, pues en esos países ya se cobraba un impuesto por pasar de un lugar a otro, o por llevar mercancía de un lugar a otro. Obviamente de aquella época hasta la actual
pues se sigue utilizando, ¿no? Tener aranceles o ciertos impuestos de otros países, como lo hemos visto. Depende del país, depende del tratado, van a ser muchos impuestos o van a ser menos impuestos. Posteriormente dice que el derecho de Ponzago fue un tributo cuyos orígenes se encuentran en Edad Media en toda Europa, y por lo cual aquellas personas que cruzaban un puente pagaban una cantidad en forma de lo que en la actualidad se conoce como arancel o peaje. Bueno, ya me adelanté al tema, ¿no? Así es. Con la colonización de Europa de América se trasladó el impuesto a las nuevas sociedades de ultramar, tanto aquellas dependientes de España y Portugal como de Inglaterra. Y luego nos menciona un poquito sobre el origen. Los fielatos han estado vigentes en España hasta el año de 1964, fecha en la que se comienza a gestionar impuestos internos a través de las haciendas públicas locales y ayuntamientos. Después de este breve repaso de los orígenes de las actuales aduanas, podemos entender que la obsesión de nuestros gobernantes actuales por cobrarnos impuestos, ya sea de aduanas, hacienda o municipales, les viene heredada de tiempos remotos. Pone como dato en 1821, el gobierno promulgó el arancel general interno para los gobiernos de las aduanas marítimas en el comercio libre del imperio, y ese es el primer documento legal de México independiente. Los principales ingresos del gobierno eran generados por 3 impuestos: el comercio exterior, el comercio interior y la propiedad. Comercio exterior, pues todo lo que fuera del país llegaba a nuestro país en ese tiempo, pues cobraba ciertos impuestos. El comercio interior se refiere a comercio interno, y la propiedad se refiere a que tengas una posesión, puede ser desde una casa o un automóvil o algo que sea tuyo. Pasa un poco del tiempo y dice: es necesario destacar que hasta 1870 la aduana más importante fue la de Veracruz, la cual año con año mantenía cifras altas en exportación e importación. En otras palabras, y como lo he referido antes, la aduana de Veracruz patrocinó literalmente el primer gobierno independiente de México. Obviamente en aquella época, para empezar, no existía Baja California, no existía Sonora, no existían pues los estados del norte con el nombre que los conocemos ahora. No era muy común que la gente llegara, se podría decir, de Estados Unidos. No digo que no hubiera mercancía, pero no era muy recurrente. La mayoría de las cosas siempre llegaban por Veracruz, de los países europeos, prácticamente por el barco, por el mar. Y obviamente podemos decir que esa fue la primera aduana legal en México. Por mucho tiempo fue la mejor, porque de ahí recibía personas, recibía mercancía. Obviamente fue pasando el tiempo hasta llegar a lo que es ahora, y pues Veracruz sigue siendo importante, un puerto importante donde se recibe pues mercancía, pero ha desplazado prácticamente Baja California en cuestión fronteriza, ¿no? Es la más grande del mundo, de hecho son las fronteras más grandes del mundo, México y Estados Unidos. Entonces pues ya no es como antes Veracruz, pero bueno, en cuestión marítima Veracruz pues sigue sobresaliendo. Luego dice: por disposición presidencial se creó la aduana en México en 1884 y se instaló el 8 de mayo en el antiguo edificio de la Casa de Contratación y de la Real Aduana en Plaza de Santo Domingo, es decir, en la Ciudad de México. En la época de la Reforma, el comercio exterior proporcionaba casi el 50% del ingreso federal, entonces se consideró vital contar con el control de las aduanas desde el gobierno central, estrategia que continuó en el inicio del siguiente siglo. O sea que prácticamente el dinero de nuestro país en aquella época era del comercio internacional, es decir, había mucha mercancía y muchas personas que llegaban de otros países hacia México. Una de las aristas que la Estrategia Nacional Aduanera propone es contar con un nuevo régimen jurídico legal. Debemos adherirnos al Convenio de Kioto, que nos obliga a transparentarnos y a hacer aduanas inteligentes a través de la tecnificación. Urge la renovación de su marco normativo, ser un actor primordial en la reconstrucción del tejido social dañado por los años del régimen neoliberal por la fortuna y ahorrar extinto. Una nueva ley aduanera coincida con el derecho internacional, que proteja a la industria nacional, que facilite el comercio, incremente la modernización de la infraestructura, que nos haga mucho más operativos y competitivos, se atraigan las inversiones y por ende se haga una recaudación del tamaño del país que somos. La operación de una aduana vía íntimamente ligada con los acuerdos binacionales y multilaterales, donde se imparten y exporten prácticas que coincidan con el beneficio mutuo de los países en alianza. Por ello, una enorme prioridad es el despacho conjunto y queremos potenciar nuestras relaciones a través de la confianza y cuidar nuestro entorno y también nuestros socios comerciales. Entonces, pues
la historia de alguna manera sirvió para originar lo que hoy conocemos como las aduanas y la relación que se ha tenido siempre de países, ¿no? De que yo te exporto, tú me importas, importamos y exportamos, pero bajo una cierta regla de ciertos impuestos, o a veces no impuestos, pero nos tenemos que poner de acuerdo como países. Entonces cada país se puede poner de acuerdo con otro país. No es lo mismo, por ejemplo, si nosotros queremos tener un tratado, que ya lo tenemos en Estados Unidos y Canadá, a la misma mercancía que tenemos en Estados Unidos y Canadá, hacerlo a lo mejor con Afganistán. Tal vez sería muy distinto la forma de cobrarle, la forma de decirle, ok, estos son los documentos que requieres, etcétera, ¿no? La pregunta también dice lo siguiente: ¿para qué sirven y sus usos? Se les aplica a las importaciones del producto con dos propósitos fundamentales. Por un lado, ser fuente de ingreso al Estado, y por otro, proteger ciertos sectores de la economía cuando se importan productos que pueden llegar a competir con la producción nacional. Este apartado creo que ya les había explicado a ustedes, me parecen, o a lo mejor era otro grupo. A veces México produce muchas cosas y no es necesario comprarle a otro país algo que ya produces. Por ejemplo, en este país se produce mucho, por ejemplo, el aguacate. Mucho aguacate se produce sobre todo en el sur. No tendría chiste que México vaya a otros países y les diga, quiero comprar tu aguacate. Porque no tiene mucho chiste. Bueno, porque nosotros producimos aguacate como lo necesario para que todos pudieran tener un aguacate mínimo y se puedan comer al día un aguacate. Cada persona, cada mexicano. Obviamente pasa un proceso el aguacate para llegar a tu lugar de origen. Es decir, sale desde las hectáreas de aguacate, las personas lo tienen que estar recolectando, o si tiene ya máquinas actualizadas, en este caso el campesino, pues lo hace con máquinas, pasa a otro lugar donde a lo mejor lo limpian y ya cada quien decide comprar ciertas toneladas y empezarlo obviamente a transportar a otros lugares, a otros estados, y a ciertos almacenes o ciertos mercados, vender por cajas, y ya llegan cada quien de manera independiente comprar sus cajas y vender en frutas y verduras y en tiendas y supermercados hasta llegar a ti, que eres el consumidor final. Pero también a veces México como país dice, bueno, le voy a dar opción al consumidor de elegir otro tipo de aguacate. No suele ser muy común en los centros de comercio que pongan aguacate mexicano y aguacate de otro país. Normalmente en tiendas selectas sí llegan a poner aguacates de otros países. Por ejemplo, en Sam's. Sam's suele hacerlo mucho. Poner sus frutas por paquete y en algunas cosas especificar, viene del extranjero. O viene del extranjero. Obviamente en cuestiones de comida creo que mi país, en este caso México, normalmente el mexicano suele consumir más en comida lo mexicano. Porque al final de cuentas es tu comida mexicana, tú conoces tus condimentos, tú conoces tu alimento. No digo que no alguien compra algo de extranjero de alimentos, pero no suele pasar. Pero donde sí pasa mucho, que es donde yo compro al extranjero, es en electrónica, ¿no? Todo lo relacionado con electrónica o vehículos, siempre buscas el extranjero. Entonces en la parte donde dice que a veces hay dos causas por las cuales tú cobras o existe ese tipo de impuestos. Uno, porque genera dinero al país, y la otra a veces porque puedes proteger tu propio producto. Vamos a poner el ejemplo de que les gusta ropa. Mucha de la ropa pues se compra mucho en Estados Unidos o viene de Estados Unidos o de otros países. Entonces si México produciera también ropa y la gente empezara a decidir por comprar ropa del extranjero y dejar a la ropa mexicana desfasada, ¿qué va a pasar? Bueno, que México tendría que buscar la manera de proteger, obviamente, la ropa. ¿Por qué? Porque está sobresaliendo más la ropa extranjera y las empresas mexicanas ya no quieren producir. Y al no producir, pues ya no va a haber trabajo. Y así es una cadena, ¿no? Esto es parecido, voy a poner un ejemplo más básico en el salón de clases. Imagínense ustedes en el salón de clases, ya que estemos en el salón de clases, que a lo mejor a alguno de ustedes se les ocurra vender dulces. Vamos a suponer que Brenda
Brenda, por ejemplo, quiere vender dulces porque ya no le gusta trabajar mucho donde trabaja, quiere ganarse dinero extra y dice voy a llevar dulces para vender, ¿no? Lleva dulces ahí en el salón de clases, los llega a promocionar también en la escuela o algunos salones alternos. Y pasan semanas y semanas y Brenda es la única que vende dulces, ¿no? Pero imagínense que de repente llega otra alumna nueva, de otro salón incluso, y que empieza a vender también dulces, ¿no? Entonces la pregunta sería, ¿a quién le comprarías dulces? Obviamente, como a Brenda la mayoría la conoce, es muy probable que a Brenda pues le compren dulces, porque ya conocemos a Brenda, además Brenda es de la, pues también de la escuela, etcétera. Y los precios, vamos a suponer que los precios no pasan de 5 pesos, es un ejemplo. Y la otra persona que es nueva, tiene una semana a lo mucho en la escuela, pero también está vendiendo dulces, vamos a suponer que los dulces al principio los venda a 5 pesos igual que Brenda. Les puedo asegurar que la mayoría va a comprarle a Brenda porque la conocen. Pero imagínate que la otra persona diga, voy a bajar el precio. Y le baja más de la mitad del precio. No, pues aquí los dulces los vendo más de la mitad. A lo mucho, 2.50. ¿Ustedes creen que la mayoría le va a comprar a Brenda? Pues no. Muchos van a decir, no, mejor voy con la nueva, ¿no? Entonces, en ese sentido, si se buscara poner aranceles o se buscara, digamos, aplicar la protección, en este caso de los dulces de Brenda, a lo mejor aplicarías algo así como una regla de, pues no lo den tan caro, no se permite esto, ¿no? Por así decirlo. Es más o menos un ejemplo, ¿no? Entonces, cuando entremos a clase, Brenda va a vender dulces. Siguiente pequeño tema, dice, ¿para qué sirve el arancel? Identificar ordenadamente la mercancía objeto de intercambio. Arancel de aduanas es un instrumento regulador del comercio exterior y debe adaptarse a la dinámica que experimenta los cambios internacionales, así como a la condición de producción y comercio del país que lo utiliza. Se denomina arancel al impuesto que se cobra a la importación de una mercancía determinada para que pueda ingresar a un país. Aquí hay que aclarar que el arancel es para tú como país cobrarle al otro país, no lo tuyo, cobrarte a ti mismo, no. Claro que cuando tú vendas tu producto, otro país hará lo mismo que tú haces, ¿no? Luego dice, también existen los llamados aranceles de tránsito, es decir, impuestos que se cobran para que las mercancías pasen por un país con rumbo a su destino final. Esto afecta a los importadores finales en caso de no tener puertos marítimos para el ingreso de dichos artículos y los obliga a importar por la vía aérea. Esto se refiere mucho, vamos a suponer, México tiene la ventaja de tener mar. Entonces, tanto en el Océano Pacífico como el Golfo de México y el Océano Atlántico, pues ya sea aquí o de este lado, puedes poner tu mercancía. Entonces es una ventaja, porque así ya México se ahorra ahí dinero. Y muchos países que quieren pasar por México, pues tú tienes mar, entonces muchos países llegan a momentáneamente poner la mercancía en México y después pasarla a otro país. Ese tiene un ejemplo parecido a el canal de Panamá, es algo así parecido. El canal de Panamá, bueno, no lo voy a explicar 100% porque, bueno, el siguiente trabajo es relacionado con el canal de Panamá, pero el canal de Panamá realmente es un espacio geográfico en el cual pueden pasar los barcos de podemos decir, de un mar a otro mar, ya que muchos países no tienen mar de este lado, o lo tienes de este lado o lo tienes del lado, digamos, derecho o izquierdo, si ves el mapa, ¿no? Entonces, por ese espacio, ese estrecho que ustedes ven en el canal de Panamá, es como pasar del continente de América de un lugar a otro, sin necesidad de irte hasta Argentina y darle la vuelta otra vez. Entonces, tiene muy buena historia el canal de Panamá. Realmente ese canal fue artificial, es decir, el humano lo hizo, no fue natural. Así es que imagínate partirle todo el territorio o un espacio de territorio para hacerlo y ponerle agua para que pueda pasar las embarcaciones. Pero bueno, eso más adelante les voy a decir que tienen que investigar, ¿no? De todas formas se lo voy a poner en clase. De entrada van a investigar todo lo relacionado con el canal de Panamá. Pero bueno, ya después les pongo bien bonito cómo tienen que ordenarlo.
Luego dice lo siguiente: durante muchos años, por ejemplo, uno de los aranceles más elevados aplicados por México era el correspondiente al calzado y a las prendas de vestir procedentes de China, que eran de más de 500% de su valor original. Esto, sin embargo, provocó que dichos artículos ingresaran a México de contrabando, provocando un fuerte daño a la industria nacional. ¿Cómo se utiliza? La razón fundamental para que un país imponga aranceles los productos de otra nación es para proteger su industria local, que es más o menos el ejemplo que habíamos puesto de Brenda, que va a vender dulces. Muchas veces una nación con una moneda más débil, con subsidios gubernamentales o simplemente por ser más competitiva, produce artículos a menor costos que otra. Por ello el gobierno local incrementa el impuesto de importación y con ello encarece los artículos provenientes del exterior. Así mantiene la competitividad de las empresas locales y la generación de empleos. Con estas medidas los gobiernos también mandan un mensaje a las empresas extranjeras: si quieres vender tus artículos en mi mercado, entonces tendrás que instalarte en mi territorio como una empresa, formar, generar empleos y pagar impuestos. Los impuestos son impuestos sobre las mercancías cuando se mueven a través de una forma política. Los impuestos se asocian generalmente con el proteccionismo, la política económica de restringir el comercio entre las naciones. Los impuestos son usualmente impuestos a los productos importados, aunque a veces también pueden ser impuestos a bienes exportados. El arancel compuesto neutraliza la ventaja de costos de los fabricantes nacionales que resulta de una protección arancelaria otorgada a los proveedores nacionales de las materias primas, y la porción del valor del impuesto otorga protección a la industria de productos terminados. Bueno, entonces en esa parte realmente la aplicación del impuesto es para proteger, podemos decir, y para obtener ingresos. Entonces hoy en día a veces puede que suba o disminuyan, aumenten. En el caso de Estados Unidos, a veces suele ser que Estados Unidos quiere aumentarle a México ciertos impuestos. ¿Por qué? Porque se cree atacado o cree que es muy atacado con los productos. Esa es la cuestión, ¿no? Ahora, como tipo cuestionario en el cual resume lo que es la Ley de Impuestos Generales de Importación y Exportación, la famosa LIGE, que la LIGE realmente, pues yo no le llamaría como una ley, ¿no? Nomás tiene 2 artículos. El artículo 1, que es obviamente toda la tablita con todos los códigos, y el artículo 2, que te menciona un poco de texto. Pero bueno, es una ley que se las deben de saber, porque sabiendo los códigos ya saben de qué producto se trata y todo lo que deriva, ¿no? Ya ustedes hicieron una investigación más o menos de 20 lecciones, bueno, de 20 hojas que ustedes leyeron. Ley de Impuestos Generales de Importación y Exportación, mejor llamada como LIGE. El objetivo principal de la LIGE es codificar todas las mercancías y determinar su clasificación en el comercio internacional mediante una nomenclatura aceptable intencionalmente para propósitos aduaneros, estadísticos y de transporte, así como para regular la entrada y salida de las mercancías y de los medios que se transportan o conducen dentro del territorio nacional. Entonces, esta lista es para el beneficio de las mismas empresas, para tener un control de qué producto tienes en base a un código. Entonces el código, pues, o con el código que ustedes a veces llegan a ver en algunos paquetes que ven muchos números, dicen, bueno, este número ¿qué trata? ¿No? Es para eso. La LIGE incluye diversas notas explicativas que conforman un compendio enciclopédico que contiene la información oficial de la nomenclatura en la que se basa la tarifa arancelaria, así como en las que se definen algunos conceptos y se detallan las especificaciones de los productos que se incluyen y que se incluyen. Ya lo vieron ustedes en la listota, son muchas hojas de esa LIGE, donde viene el código, viene como el género o la rama y todo el subproducto que puede haber y una que otra nota, ¿no? ¿Qué es kilo, es caja, es pieza, es tonelada, etcétera? 2. Tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y Exportación. Por otra parte, la TIGIE es un reglamento base para clasificar la mercancía a importar o exportar y conocer los aranceles que se deben pagar. En su artículo primero se clasifican 12.498 fracciones arancelarias, las cuales sirven como base para clasificar ante las aduanas las mercancías exportadas o importadas. Asimismo, en ellas se detallan 22 secciones en las que se categoriza cada mercancía. De acuerdo con esta ley, toda mercancía debe ubicarse en un código de identificación universal a 6 dígitos a efecto de aplicarse el respectivo impuesto de importación o exportación. Dependiendo del país, se le agregan 2 dígitos a dicha nomenclatura para reconocer el arancel y los requisitos para ingresar o dar salida a la mercancía de un país.
Y bueno, aquí nos ponen un pequeño redacción, ¿no? Ley de los impuestos generales de importación y de exportación. Artículo 1. Los impuestos generales de importación y exportación se causarán según el corresponda de conformidad con lo siguiente: tarifa, sección, animales vivos y productos del reino animal y las notas. Les pone un ejemplo de cómo más o menos está. Y de hecho, si ustedes vieron la ley, siempre empiezan con unas pequeñas notas explicando un poco de la lista de esa sección. En total son 22 secciones, son bastantes, pero ahora sí que bueno, ahí está la información, ¿no? Entonces, todo esto que acabamos de ver, muchos hicieron algo parecido, Pudo variar a lo mejor un poquito el tema, pero casi lo hicieron igual. Entonces sí recomiendo estudiar para el examen, obviamente, su trabajo, porque sí va a venir. Yo sé que muchos podrán tener la duda de es que yo tengo un poquito diferente a mi compañera. No se preocupen, pondré preguntas que en todos los trabajos están. Vi ya todos los trabajos que entregaron y pues son casi similares, ¿no? Obviamente ya el diseño de cada uno pues es lo que cambia, pero la información es correcta. Incluso me llegó hasta la de Transernaga, me llegó el trabajo. Transernaga, así como lo ven, hizo el trabajo Transernaga, investigó su trabajo y me lo envió. Bueno, referente a tareas, la única tarea que voy a dejar, ahorita les voy a decir nomás el tema, pero de todas formas lo voy a explicar en Classroom, es sobre el canal de Panamá. Es muy interesante para que vean qué ventajas tiene tener ese pequeño canal, que es un canal artificial, o sea, no es natural, lo hizo el humano. Y bueno, ya tiene muchos años que se hizo, y bueno, ya que sepan la historia verán que es muy interesante. Gracias a esa época y gracias a esas personas ha facilitado la vida de transportación en productos, en gente. Ese pequeño espacio de canal es una maravilla, el canal ese. Pero bueno, ustedes investigarán con más a fondo y verán que es interesante, ¿no? Bueno, hasta aquí le vamos a dejar un tema de explicación corta. Y bueno, referente a avisos, por lo pronto vamos a terminar nuestra materia de manera online. No me han dicho nada de que vayamos a ir ya, ahora sí, cuando termine esta materia, ir en presencial. No me lo han comentado. No sé si llegue a pasar eso. Todavía, pues ya saben, la situación de pandemia no es tan grave en el país, la verdad, a comparación de otros países, pero en algunos estados todavía no, como que no está muy bien dado de que la gente empiece ya a hacer más cosas, ¿no? Entonces, en el caso de nosotros, pues sí afecta, porque en este estado pues no hay regreso a clases. Y pues afecta a todo, prácticamente a todas las escuelas, tanto públicas como privadas. Entonces, por lo pronto ahorita va a ser así, y no sabemos si ya después nos avisen de que ya la siguiente materia de esta sea de manera presencial, ¿no? Si llega a ser presencial, yo digo que va a ser contabilidad. Si es la presencial, va a ser contabilidad. Si no, no sé cuántas materias falten para terminar, pero más o menos ustedes hagan el cálculo qué materia puede ser si no regresamos a clases. Casi la mayoría casi se está llevando las mismas la mayoría en el grupo, o sea, el grupo va continuo, no van desfasados. Bueno, algunos se desfasaron en algunas materias como contabilidad 1 o administración, que algunos no lo tienen, pero fue porque llegaron más tarde, no porque hayan reprobado. Pero bueno, ellos de todas formas quedarán y serán esas materias, y los nuevos que regresen pues llevarán esas materias, ¿no? Entonces yo digo que así será, ¿no? Bueno, hasta aquí le vamos a dejar. Muchísimas gracias, que tengan un buen fin de semana. Pues prácticamente hoy es el único día buen fin de semana. Y pues ya saben, el trabajo tienen lunes, tienen martes, tienen miércoles y pues tienen hasta el jueves, ¿no? Normalmente les doy hasta el jueves. Entonces pues ya saben la hora de la Cenicienta. Y pues bueno, hasta aquí sería todo. Pues muchísimas gracias y nos vemos hasta la próxima. Quiero agradecer a todos los que estuvieron presentes: Viridiana, Omar, y Nereida, Marta, Lucero, Brenda, Tania, Transernaga y Antonio, Beca Seguridad. Estuvo muy bueno ese trabajo de Beca Seguridad. Bueno, pues muchísimas gracias. Y los demás que no mencioné es que pues prácticamente fueron soldados caídos. Hubo muchos soldados caídos. Pero bueno, pues muchísimas gracias y nos vemos
Hasta la próxima. Hasta luego.